El primer vínculo que yo tuve con las redes sociales fue el Facebook, el viejo Facebook, el del toque, el que usábamos para jugar jueguitos, el que era como un medio para hacer otra cosa. Nunca estábamos usando la red social para hablar sobre algo, sino que era como un medio para jugar, para ver cosas raras, para hacer preguntas, quiz, qué tipo de banana sos, qué fruta sos si sos una ensalada de fruta, cuál es tu libro preferido, si leíste tal o cual libro. Y en el crecimiento de las redes sociales y desembarcaron los proyectos comerciales a las redes sociales y empezaron a crecer y a desarrollarse, en ese crecimiento empezamos a utilizar nosotros como artistas o proyectos comunitarios o proyectos culturales, empezamos a usar esa red social para llegar a un montón de gente que de otra forma no teníamos forma de llegar, porque en los medios masivos de comunicación no comunicaban nuestras historias, porque el barrio, que era la primera llegada a la que teníamos, ya habíamos llegado de alguna manera y ahora queríamos llegar a más gente o a gente que le interesara específicamente lo que nosotros estábamos hablando. Ese para mí es el mayor poder y la transformación cultural tan grande que traen las redes sociales a nuestra vida cotidiana. De repente pudimos crear comunidad con gente que hablaba como nosotros, que pensaba como nosotros, que tenía nuestras mismas ideas o que tenía ideas contrarias. Las pudimos escuchar, ver, llegaron a nosotros de manera muy simple. Belén Charpentier y Lux Valladolid crearon juntas un proyecto que es @es tu contenido. Un proyecto donde ellas trabajan la comunicación de proyectos culturales, de pequeños emprendedores, de gente que tiene redes sociales, un proyecto y un objetivo y no sabe cómo comunicarlas, cómo llegar a alguien que quizás no es que no está consumiendo ese contenido porque no le interesa, sino porque ni siquiera sabe que están ahí. En esta combinación de ellas, de Belén siendo licenciada en arte y con formación en distintos lugares del mundo sobre política, feminismo, y Lux con su pata más artista, performer y más expresiva, me parece que entre las dos combinan muy bien todo lo que implica comunicar en las redes sociales. Hablamos de política, hablamos de feminismo y hablamos, por supuesto, de los errores más grandes que cometemos a la hora de comunicar distintos proyectos en las redes sociales. Soy Juan Martín Zubiri y hoy en Conversaciones Virtuales con Personas Reales, Lux Valladolid y Belén Charpentier del proyecto No Sos Vos, es tu contenido. ¿Dónde estaban, Belú? ¿Dónde la viste? Estábamos en Matienzo, estábamos en una salita, una de Ajá. las chiquitas, en una reunión de teatro. Y ahí llegó Lux con toda su impronta, mucho color, mucha cosa. Creo que fue 2015 o 2000, sí, fines de 2015 me parece que fue. Tenía todavía el pelo largo, sí, Es me acuerdo cierto. de ese look, como de esas, tenía como dos pompones acá. Medio Estaba, anime. pompones rojos, claro, estaba medio en esa onda, sí. Fui pasando por varias ondas. Igual, no sé. Y directamente empezaron directamente empezaron a trabajar juntas. ¿O sucedió como...? Colaborábamos en un Sí. grupo de escénicas Sí. donde trabajábamos juntas y había obras y había producciones en las que compartíamos trabajos, pero no directamente. Yo trabajaba en la comunicación de Matienzo y en un momento estábamos necesitando una persona que tuviera como mucha experiencia en redes y ahí se sumó Lux. Después yo dejé de trabajar ahí, Lux también, y eventualmente decidimos algo que yo llamo el sorority, que lo digo mucho, que es que asociate con la amiga que trabaja lo mismo que vos. Sí. Hubo un momento en que ambas nos dedicábamos a este mismo proyecto, las dos teníamos como una misma mirada de la comunicación y nos parecía que estaba bueno asociarnos y poner eso que teníamos en común, más que, digamos, que las dos fuéramos freelance, ¿por qué no las dos asociarnos en un proyecto conjunto? Así que Y así nace empezamos medio a trabajar. esta idea de No Sos Vos, es tu contenido. Una especie de... Todavía me cuesta ponerle como... decir qué es concretamente, porque en verdad son ustedes, ¿no? El proyecto, de alguna forma. Es, bueno, Somos nosotras. claro, sí, no es como no es un objeto material. ¿Cómo lo definen ustedes el proyecto que tienen juntas? Y es como, vos le dijiste, es un proyecto, pero nace un poco de la idea de trabajar por una escena artística y cultural con mejores contenidos. Ese es como un poco nuestro eslogan, ¿no? Nuestra descripción principal, porque
con la experiencia que tenemos trabajando en esta industria, notamos que hay como ciertos patrones dentro de la comunicación que la verdad que perjudican a los proyectos a la larga, como que hay unas ideas erróneas sobre cómo abordar la comunicación, sobre qué contenidos funcionan y qué contenidos no, como que está todo muy mezclado, y en este contexto como que se profundizó todo a un nivel ya que, bueno, ya sabemos, y entonces ahí aparecemos nosotras con esta idea de vengan, que les apapachamos, sábado de la mañana, chicos, perdón, y hacemos cosas increíbles y de valor, ¿no? Y diferentes, porque vemos también muchas ideas como arraigadas a cosas que funcionan y que son viejas ya, o por miedo a arriesgarse, se mantienen las mismas estructuras, las mismas formas de hacer, y queremos romper con todo eso. Estamos como un poco como en ese plan de, no, vos, ¿quién sos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué lo haces? Bueno, a fondo, ¿no? Como esa onda un poco así. Pensaba un poco que creo que en los 90, ustedes son más chicas que yo, pero creo que tenemos referencias culturales similares. Pensaba que en los 90 creíamos que a donde iba Internet era como algo de Terminator, como las máquinas nos iban a venir a matar. Y un poco lo que está pasando ahora es que somos nosotros mismos como si nos hubiéramos pegado un tiro en el pie, ¿no? Voy a dejar que Lux responda a eso porque creo que ¿Rompimos las redes sociales? ¿Ya está? ¿No tienen salvación? ¿O todavía podemos salvarlas? No, el tema es que las redes sociales nos están rompiendo a nosotros. Ese sería como el gran tema del momento, ¿no? Como cómo usar estas plataformas, porque no son herramientas, son plataformas que nos demandan atención y nos demandan tiempo. ¿Cómo hacer para que no nos expriman, no nos agobien? Que medio que es lo que está pasando ya estos últimos años. Vemos que hay muchos conflictos con la hiperestimulación, la fake news, hay mucha confusión, ¿no? Entonces, un poco la idea es como decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quiénes son los que producen todas estas dinámicas? ¿Y cómo podemos hacer para atravesar este momento sacando lo mejor posible de estas plataformas, ¿no? Que es, bueno, a ver, usémoslas como herramientas, pero tengamos como una conciencia y un registro de que estas plataformas saben cosas de nosotros y predicen nuestros hábitos, saben lo que queremos. Entonces, ¿cómo hacer para usarlas responsablemente, ¿no? Para que no perjudicar a la sociedad en la que vivimos, y a la vez tratar de sacar lo mejor de cada una? Pero bueno, todas tienen en común que sí, que claramente usan nuestros datos para beneficio propio. Totalmente. A mí me impresionó mucho el suceso del documental de Netflix, El dilema de las redes sociales, porque, ay, pobrecitos esos varones millonarios, que ahora se dieron cuenta que las redes sociales eran malas. Ay, me partieron el corazón con todos sus millones y sus empresas, ahora sus fundaciones que deben lavar guita. Me sorprendió el impacto que tuvo el documental, porque no me pareció revelador para nada, no hay ninguna información nueva en ese documental. Me pareció ellos lavando culpas de no sé qué, queriendo disculparse de no sé qué cosa y no repartiendo la guita, porque digo, si tanta tristeza te da la situación, poné la guita a circular, pero eso no se cuestiona en el documental. ¿Por qué todavía creen que no hay esta capacidad de entender que nada es gratis, que si estamos usando las redes sociales es obvio que hay algo que estamos siendo parte de un mecanismo mercantil, ¿no? ¿Por qué sorprende tanto todavía esto, un documental como este, tan viejo? A nosotras nos sorprendió que tuviera tanto impacto y que algunas personas sintieran cierta revelación por algo que creíamos de público conocimiento, pero que evidentemente hay personas que tal vez no complejizaron o problematizaron su uso de las redes, ¿no? Esto puede tener que ver con que ya forman parte de nuestra manera de relacionarnos, de construir subjetividad, realidad, que entonces tal vez es difícil para algunas personas separarse y pensar cuál es la razón de eso, de qué manera están produciendo contenido, de qué manera están regalando información. De todas formas, nosotras estuvimos empezando a discutir sobre este documental
y otros materiales que traemos tal vez un poco más complejos, obviamente, que el documental, para problematizar las redes en nuestros talleres. Y nosotras a veces tenemos alumnos o personas con las que dialogamos que tienen una mirada un poco que nosotros llamamos como más bien destructiva o de abandonar, decir, bueno, abandonemos las redes, sería como abandonemos el capitalismo. Bueno, mucha suerte con eso. Sí. Estamos en este Te sistema. deseamos lo mejor. Entonces, desde acá, desde el tercer a ver mundo, cómo te va. sin herencias, sin propiedades. O sea, Armate una destacada cuando lo logres. Así miro tu proceso. Y nosotras pensamos que es mejor pensar de qué manera podemos. Ni siquiera nos vamos al límite de decir hackear el sistema, porque no creemos que con lo que estamos haciendo estemos hackeando realmente el sistema. Sí estamos incentivando a las personas con las que trabajamos a que, como decía Lux, construyan una escena con mejores contenidos, que produzcamos información de valor, que tratemos de hacerlo con responsabilidad, de, bueno, obviamente desde ya evitar todo lo que tiene que ver con noticias falsas que construyen, que hoy en día sabemos que son muy peligrosas. Total. Pero también empezar a hacer este espacio que habitamos en conjunto, este espacio colectivo que son las redes a las que entramos y estamos ahí todos compartiendo este lugar, que sea un poco más creativo, entretenido, que dejemos de usarlo como un lugar de spam, publicidad, porque para eso está, no sé, la tanda publicitaria en la televisión. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que las personas difundan sus proyectos de una manera humana, creativa y en lo posible entretenida o graciosa, que nosotras incentivamos siempre eso, y también un poco política, ya que estamos? Sí, a mí hay algo que me interesa mucho del proyecto. Ahora te escucho, Lux, te interrumpí, pero lo vi. A mí me parece que... fue como... Me parece que lo más interesante del proyecto no es tu contenido, no sos vos, es tu contenido, perdón, dije mal en la arroba. Me parece que lo más interesante es que apelan mucho a la idea de que estamos nosotros los creadores de contenido por delante, o por lo menos a la par del contenido que estamos creando, incluso si estamos desarrollando algo material, porque bueno, como el debate siempre de la comunicación es cómo comunicamos un proyecto cultural, qué es, cómo se comunica, cómo hacemos, a quién queremos llegar, esa cantidad de preguntas que quizás en una estructura más comercial o en una estructura más empresarial tienen un universo de personas que se ocupan de pensar y analizar esto. Cuando estamos desarrollando un proyecto cultural o cuando estamos desarrollando quizás un contenido que todavía ni siquiera sabemos bien lo que es, para qué lado lo queremos ir, no sabemos ni para quién es, no hay recursos económicos para hacer un análisis de mercado, para saber quién es tu público, a quién le puede interesar, sino hay como más intuición. Y me parece que lo más interesante de lo que ustedes proponen en proyectos culturales y en aquellos que no lo son, que son proyectos comerciales, es que aparezca una identidad personal, una voz, y eso es muy importante en las redes sociales. Sí, nosotras fomentamos mucho la autogestión, porque sabemos que no todos los emprendimientos tienen una estructura detrás, como bien decís, y en vez de que las personas se pongan en ese lugar de no tener todos los recursos que deberían tener, no saber editar video, o no ser actores o actrices, o no saber escribir, como encontrar los recursos que tenemos disponibles y que sabemos en los que podemos confiar y llevarlos a fondo y aprovechar esos recursos que tenemos. Y nosotros creemos que con alguna de esas habilidades es posible crear un contenido creativo, siempre y cuando sea humano, y con eso también los recursos se vuelven algo que no es tan relevante. Cuando hay una persona detrás de ese contenido, un equipo, un grupo de personas, todo cobra otro valor. Hoy las redes y los perfiles que más funcionan son los que son personas humanas con sus problemas, sus vidas, hasta cierto punto desde ya, sí, pero las que dan cuenta de esa humanidad. Entonces nosotras siempre tratamos de poner eso en un primer lugar. Y siempre decimos también que hay estrategias para cada presupuesto, ¿no? Como no quedarse congelado o congelada porque, no tengo plata para hacer un video, no puedo comunicar. Bueno, ok, no. Salgamos de ese lugar, de ese estado de pesimismo y negatividad. Y acá un poco nos ponemos siempre como medio terapéuticas, filosóficas, porque siempre como que hacemos unas preguntas que a la gente realmente la mueve, quedan como, viste, como, no, pará. Como la pregunta que tenemos en nuestra bio de Instagram, que es, si fueras otro y vieras tu perfil, ¿te seguirías? Y mucha gente queda como medio ahí detenida, como pensando, reflexionando, y dicen, no, la verdad que no, por eso necesito ir a su taller. Entonces un poco como, estamos como constantemente tratando de generar esas preguntas que interpelen de una manera, ¿no? Que vayan ahí a la fibra
para generar esa conciencia, ¿no? Para que tengan ese propio registro de lo que está pasando y ahí poder accionar. Creemos que esa es una metodología que hasta ahora nos sirvió muchísimo, y hasta nosotras mismas, cuando damos el taller, cuando damos una asesoría, nos siguen cayendo fichas, ¿no? Del mundo, Total. de lo que pasa, de los alumnitas, como que estamos todo el tiempo en un flujo de información constante y un registro propio y registro del otro. Es como que pasan un montón de cosas. Sí. Pero se genera algo muy, muy cálido, muy lindo, y por eso también estamos tan agradecidas con la gente que hasta ahora pasó por todo lo que estamos armando, porque es una retroalimentación. El otro día, y ya te dejo que no sé qué quería decir, por mensajito una persona me dijo, está buenísimo todo lo que hacen, me encanta, descubrí que está bueno juntarse con personas que sepan más que uno. Y yo me quedé pensando, no, más que uno no, otras cosas, Total. que se especialicen en otras cosas, ¿no? Como ahí está la construcción un poco. Sí, y sobre todo que hay algo que ustedes dan muy claro en el mensaje, es que de haber presupuesto, esto es un trabajo. No estamos invisibilizando a ese trabajador que se hace cargo de eso. Es, bueno, pero los proyectos culturales no tienen la capacidad de, o pequeños emprendedores que están empezando, o gente que realmente está haciendo cosas para salir de una situación tan tensa como es la que estamos viviendo ahora en una cuarentena, o una situación económica de un país que está realmente en una situación muy delicada. Eso no es una posibilidad que uno tenga económicamente de solventarla, pero a la vez también lo que tiene interesante el proyecto de ustedes y en el mundo en el que se metieron es que hay mucho chanta. ¿Cómo tener ese ojo? Mira, me saco las gafas para hablar de esto. Hablemos de los chantas de los delincuentes, pongamos nombres, arrobemos gente, hagamos la revolución de las redes sociales. ¿Cómo esquivar, digamos? ¿Qué hay que tener en cuenta para... No solo por elegirlas a ustedes como proyecto, que yo lo recomiendo personalmente, pero más allá de eso, no es solamente una competencia de ustedes versus otros, sino que hay gente que realmente está robando, que hace cosas que están mal, que hacen daño. ¿Qué hay que tener en cuenta para evitar esos lugares de acumulación de seguidores? No sé, ¿cuál sería como las alertas para estar atentos? Nosotras siempre advertimos que no somos un taller, ni un grupo, ni un proyecto que enseñe marketing digital, que es tal vez lo que más se ve últimamente. A nosotras, tal vez porque siempre estamos hablando de esto, pero nos aparecen muchas publicidades difundiendo proyectos que lo que hacen es dar soluciones inmediatas y que miden el éxito en relación a cantidad de personas que nos siguen. Estrategias como comprar seguidores, que se pagan en dólares carísimos, que no fomentan la comunidad, listas de cosas para hacer, presupuestos que incluyen 4 posteos, 5 stories, 2 comentarios respondidos. Ese tipo de cosas no es dinámica, no fluye, no está pensando en el proyecto, no está pensando en la particularidad de ese proyecto. Las recetas es lo que menos sirve, y por eso nosotras hablamos de comunicación creativa, porque queremos que las personas dejen de pensar, tengo este proyecto y esta es la lista de 10 cosas que tengo que hacer. Hice un evento de Facebook, hice una página, posteé un flyer, spameé a la gente por WhatsApp, ya comuniqué, ¿no? Como dejar de pensar que por tiquear esa lista de cosas ya estamos comunicando. Y eso es una práctica que hacen las personas muy comúnmente, pero también es lo que están proponiendo ahora las empresas de marketing digital, que venden paquetes que los adecúan de la misma manera a todos los emprendimientos. Y eso seguro no funciona. Si estás difundiendo de la misma manera un taller de arte que una empresa de zapatos, probablemente hay un error ahí, seguramente hay un error. Entonces, ojo con estas fórmulas fáciles del marketing digital que parecen como el reduce fat fast de la comunicación. Totalmente, el sprayet de la comunicación. Como baja 30 kilos en un mes, conseguí 30.000 seguidores en un mes. Totalmente. Rarísimo. Totalmente. Y entonces esto, me parece re interesante eso, desde la identidad personal, o sea, desde lo que uno es, que es lo que tiene para comunicar, ¿cómo encontramos el equilibrio entre volvernos unos falsos influencers? Es difícil eso también, entiendo que hay gente que capaz no
no le parece tan atractiva la exposición. En eso también me parece muy interesante la combinación entre ustedes dos, con alguien con una personalidad tan expresiva como Lux y tan dinámica y tan en contacto con las redes sociales, ella en primera persona, y Belén pensando como desde otro lado, quizás más desde de una comunicación donde ella no está por delante, no aparece ni tu cara, como esas decisiones, en esa combinación de ustedes, pero ¿cómo navegar en el límite entre jugar a ser famoso, que es un poco la vergüenza que a veces nos dan redes sociales para comunicar algo, y realmente mostrar algo que sea atractivo como contenido, y a partir de eso que se genere como, bueno, el ida y vuelta o el engagement, o como sea que se le diga ahora, ese ida y vuelta que hace bien que ahí, el engagement. el proyecto se comunique, digamos? Sí, mira, nosotras la verdad que estamos muy, muy contentas con nuestra propia dinámica, porque se dio algo muy orgánico entre nosotras, ¿no? Claro. Así como decís vos, somos muy diferentes, como artistas investigamos mundos súper diferentes, nos interesan otras cosas, somos muy, muy diferentes, ¿no? Somos personas como súper individuales en un sentido. Sí, decisiones y estéticas encontramos diferentes también, ¿no? Como hay... Claro, realmente total. son dos pinturas muy diferentes, no hay una cosa que uno diga, bueno... Pero sobre todo me parece que lo que funciona es que en esa combinación y en esa escucha y en ese diálogo de ustedes, me parece que pueden apelar a distintas personalidades que somos los que estamos consumiendo hoy el Instagram de ustedes o el taller o lo que fuere. Total. Encontramos un complemento muy importante en la otra, ¿no? Sabemos cómo potenciarnos la una a la otra, cómo apoyarnos mucho, ¿no? Como, bueno, cada una se especializa en ciertas cuestiones, entonces, bueno, cómo confluimos eso y hacemos que el taller mejore, cómo hacemos para investigar cosas más interesantes que aborden mucho más que una a la otra, los temas que nos interesan, ¿no? Como que estamos con un proyecto en común, tenemos un fin en común, un objetivo mucho más grande en común, y eso nos hace crecer y nos potencia y nos motiva, que es lo más importante, ¿no? Porque a veces tenemos un proyecto y decimos, bueno, pero ¿para qué lo estamos haciendo? Claro. Tenemos un objetivo, pero enorme, y ahí, como siempre decimos nosotras, pegado ahí en el corcho, puesto en el espejo del baño, como súper, súper a la vista y accesible, y nuestra dinámica fluye un montón, ¿no? De verdad que yo, se ponía re emocionada. Yo estoy re contenta. Estamos re bien. Estamos re esto, luna. Que no sea una entrevista de intrusos de una pareja de famosos que en el verano se separa, por favor, claro, porque... Uy, rompí todo. No. Su amor, ¿viste? Por favor, porque cámara. Estos son intrusos que después no las quiero peleadas, haciendo stories una de la otra, subiendo capturas. Por favor, que esta pareja necesito que se sostengan. Decía algo vos, Belu, yo no puedo sostener esta emoción que me desborda. No, sí, es cierto eso que dice Lux, que me parece clave, y que también nos preguntan muchas personas que están empezando a comunicar sus proyectos y trabajan en equipo. Es clave esto de trabajar con una persona que tiene capacidades distintas a la tuya, y también saber confiar y delegar en la experiencia de la otra, en eso que sabe, ¿no? Entonces yo sé que Lux sabe más algo, yo me manejo más en otra cosa, y confiamos en el criterio de cada una para eso. Y otra cuestión clave tiene que ver con cómo encontrar un punto medio en términos estéticos y discursivos. Eso es fundamental, porque no queríamos ni que el proyecto hable 100% como Lux, ni 100% como hablo yo. Entonces encontramos, como bien vos decías, las dos manejamos estéticas visuales y de manera de escribir distintas, y encontramos en nuestro Instagram, por ejemplo, el uso de las imágenes de stock. Las dos nos interesa mucho el recurso de la ironía, ¿no? El recurso del humor y los comportamientos en redes sociales, estereotipados, esos lugares comunes. Entonces encontramos en esas imágenes de banco de imágenes un recurso que podíamos compartir, también porque ninguna de las dos es diseñadora y no queríamos que nuestro perfil tuviera un peso muy de diseño gráfico, entonces encontramos ese recurso, ¿no? Entonces entre las dos encontramos una estética en común. Y otra cosa más que me parece fundamental sobre lo que decías de las personalidades distintas. Ahí lo que hicimos fue también como desarrollarlos como personajes hasta cierto punto. Empezamos a notar esta diferencia entre ambas y que funcionaba este pimponeo entre dos maneras distintas de ver las cosas, y funciona mucho, ¿no? Como reconocernos como dos personas súper autónomas, y que también las personas puedan tener una visión distinta de un mismo tema, y cómo lo piensa Lux, cómo lo piensa Belén, cómo lo piensa tu contenido,
y de ahí también tener más de una sola regla, porque decimos, tratamos de irnos de la bajada de línea de esta es la única manera de hacer las cosas, sino dar una diversidad de opciones y también entender qué distinto lo puede ver la una de la otra. Y me parece que eso es lo que también lo contrapone el proyecto a la idea del marketing digital, que está pensado en la individualidad de esa combinación, de ese grupo con el que están haciendo el taller o de ese individuo al que le están haciendo la curaduría o lo que fuera, tiene como una lógica propia. Pero sí me parece que hay algo, en función de lo que decías antes, Belu, de lo político. Y me parece que en el sentido, el feminismo o las ideas políticas que están rodeando al feminismo, en ese sentido, el dúo de ustedes, me parece que ahí hay algo que sí las unifica, porque así como es interesante que haya dos miradas diferentes en cuestiones estéticas o decisiones discursivas, me parece que hay una cosa que es como la ideología, la base, que debería ser parte de todos nuestros proyectos culturales. Sí, ahí no se negocia, ahí no negociamos, ahí por suerte pensamos lo mismo en muchas cuestiones, y eso fue algo que, no sé si lo tomamos como una decisión de hecho, sino que fue algo que también cada una traía, y que formó parte de la manera en que hablaba tu contenido, y hay cosas que nos parecían que ya traíamos, de experiencias laborales o de experiencias como consumidoras en redes, y decidimos que eso iba a ser parte de las cosas de las que hablábamos, y en algunos de los casos que analizamos en nuestro perfil, traemos esa impronta. Nos parece importante que eso no quede de lado y no pensemos que el feminismo es una cosa lejana a la práctica, sino que es transversal a todo lo que hacemos y lo que decimos, y que es importante tenerlo presente. Sí. Y sobre todo, algo que pasa muchísimo es esto de quizás estos personajes o gente que tiene muchísima llegada, muchísima visibilidad, que cuando pasa algo, por ejemplo, suelen decir como, esto, no, yo en esos temas no me meto, o no, yo posteé esto porque me gustó. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que posteemos comunica. Lo hayas pensado o no, estás comunicando, ¿no? O sea, siempre decimos esto como una de nuestras máximas. Todo lo que hagas comunica. No hablas, no decís nada, no posteas, eso comunica, ¿no? Entonces, como hay que tener ese ojo también, ese chip prendido de decir, a ver, ¿cómo me paro frente a estos temas, ¿no? ¿Cuál es mi posición frente a esta coyuntura, ¿no? ¿Qué pasa ahí, ¿no? Porque siempre hay una manera de encontrar eso. Me parece que en la idea de esto de despejarnos nosotros como creadores de contenido o como una comunidad cultural, en la idea de meternos como en la lógica del mercado, de una marca, también que a veces queremos hacer desaparecer nuestras ideologías porque eso pareciera que la empatía, ¿no? Esto es un tema que yo debato mucho, yo doy clases de stand-up y hablo mucho de la empatía. Y la empatía no es que pensemos igual o que nos haya pasado lo mismo. La empatía es que vos seas tan específico y que comuniques de tal manera que yo, aunque no lo haya vivido, que aunque no me haya atravesado, yo pueda divertirme y yo pueda entender tu contenido. Porque si no, ¿cómo me interpela a mí el feminismo siendo un varón cis, blanco, de clase media? Bueno, me interpela, a mí no me pasó nada de eso, yo no tuve ningún problema, yo solo tuve puertas que se me abrieron. Entonces, digo, ¿cómo lo puedo comprender? Porque hay alguien que lo comunicó de una manera que logró que yo empatice con algo que a mí no me pasó nunca. Y siempre invisibilizar y borrar todas estas cosas es una mala estrategia porque nos deja como neutros, ¿no? Como un emoji neutro, como una cara sonriente, como una cosa media básica, ¿no? Sí, nosotras cuando hablamos con no solo perfiles personales que tal vez quieren difundir su persona, sino también con instituciones que creen que no hay lugar para hablar de ciertas cosas, nosotras siempre decimos que lo piensen, ¿no? Que piensen de qué puede hablar y de qué no puede hablar una institución o proyecto, emprendimiento, marca, sobre qué tiene autoridad y capacidad de hablar, ¿no? Porque también ya tenemos suficiente gente en el mundo hablando de cosas de las que no sabe. Total. Y eso ya tenemos suficiente. Pero empezar a construir autoridad en ciertos temas para poder salir a hablar. Es importante cuando los proyectos hablan un poco más que de lo que están vendiendo, ofreciendo, ¿no? Sino que se aportan un poco a la comunidad, información de valor, opinión, y si no es opinión, al menos es información que sume, que a alguien le pueda llegar a dar algo que no sabía. Eso nos parece clave. Agregamos hace ya un tiempito una sección en el taller que se llama Responsabilidad Social Influencer, y un poco tiene que ver con alentar a las personas a salir a hablar de ciertas cuestiones, pero salir a hablarlas con su tono, es decir, no solamente estar todo el tiempo compartiendo el mismo material que se está difundiendo, sino saber traerlo a su propia estética, a su propia manera de hablar, como vos decías, también desde su lugar de enunciación,
más en primer lugar o en segundo lugar, desde donde estén cómodos hablando, pero es clave que empecemos a hablar de estas cosas. Ya hace rato que Instagram se volvió un poco más político, porque tiene un lugar muy tibio, y por suerte ya está empezando están empezando a pasar un par de cosas más interesantes que antes. Sí, y además esto que también ustedes refuerzan mucho en el taller y que veo también en la comunicación de nuestro contenido, que no pasa nada si uno hace un posteo y al rato se aprendió algo, entendió algo y lo sale a explicar, y con honestidad y como con verdad. Me parece que hay una tensión a veces. Esto también para mí es parte de la fantasía de las redes sociales, o de lo que ciertos grupos quieren como instalar, de que, bueno, lo dijiste ahí y eso es para siempre, entonces no digas nada, porque esa es la estrategia. La estrategia es... Quédate callado. Es que te quedes callado, totalmente. Es que nadie opine de nada, y que las voces sean como, bueno, la voz que determina esto es esta, la voz que determina esto es esta. Y uno puede cambiar, alterar, siempre que uno lo maneje como con naturalidad, o con con organicidad. Me parece que no pasa nada, que uno puede decir incluso una barbaridad y al rato decir, che, qué estupidez dije. ¿Cuáles son como las recomendaciones que ustedes podrían dar como para estar atentos a esas cosas de no ponerse obsesivos? Me parece que últimamente, digamos, como para... Uy, hoy voy a tirar todo el micrófono todo el día, perdón. Me parece que lo que pasó, digamos, hace poco, en una cosa que no tiene que ver con lo cultural, pero con el caso Martín Sirio o el caso La Faraona, me parece que fue clave, ¿no? Como para entender un poco esto, el silencio de todo el mundo. Nadie quiso salir a hablar para despegarse, y después bueno, como se decidió que lo que había hecho Martín era imperdonable, y entonces ahora hay que cerrar eso, o al revés, es un mártir. Me parece que las decisiones de comunicación a veces deberían ser un poco más humanas y menos técnicas, porque ¿cuál es el drama de la situación? No estoy hablando de este caso en particular, pero digo, incluso si uno se manda una recagada y dice una barbaridad desde la ignorancia, ¿cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para salir de una situación así que te puede pasar? Para mí es fundamental pensar que la tibieza nos come crudos, entonces como empezar a abandonar ese lugar a veces de corrección política y no animarnos a decir algo, decirlo con responsabilidad siempre, y si la pifiamos, salir a corregirlo, a pedir perdón, a establecer un vínculo con nuestra comunidad, a pedir disculpas, tratar de ver, no solo pedir disculpas, sino ver cómo se puede resarcir esa situación, de qué manera podés retirarte un toque, formarte en lo que tal vez no tenías mucha información, y volver a salir con otro tipo de responsabilidad. Hoy es fundamental que los personajes y proyectos tengan esta responsabilidad con lo que están diciendo, pero esta cultura de la cancelación a mí me parece complicada. Hay mucho escrito sobre esto, pero somos humanos, humanas, cometemos errores. Si salimos con responsabilidad a tiempo a pedir disculpas, en lugar de salir a confrontar. Hace poco analizamos un par de casos, como el de Alternativa o el de Somos Beba, que ahora podemos entrar a analizarlos, y que en muchos casos no tuvieron esa altura y no supieron salir a escuchar, totalmente a dialogar, a pedir disculpas. Como a sostener como algo como si eso los definiera. Lo insostenible. Sostenerlo insostenible, porque en un contexto en el que estás viendo que tus propios seguidores, tu propia audiencia, tu propia comunidad te está pidiendo respuestas, específicamente, te está diciendo, ¿no van a decir nada sobre esto? ¿Qué onda esto? Y lo que eligen hacer es ignorar. Eso es bastante polémico. Es como tirarte un tiro en el pie, ¿no? Como es lo que yo decía antes también un poco, pero... Claro, pero me parece que también esto de la cultura de la cancelación que dice Belu también genera mucho miedo. Y entonces la alternativa al miedo siempre es el silencio. Pareciera que eso hace que no pase nada, porque si yo no digo nada, no hay nada de lo que me puedan acusar. Pero si no digo nada, también es una comunicación. O sea, es lo que... Sí, el problema es que la cultura de la cancelación está de la mano con la cultura del escrache, ¿no? También estamos muy nerviosos en las redes y la gente sale a matar sin tener la información completa de lo que está pasando. Entonces los proyectos y las personas que tienen un perfil público importante tienen miedo a esto y tal vez no saben cómo reaccionar. Entonces creo que hay un problema grande, estructural, que tiene que ver con que también salimos a cancelar y escrachar a una persona sin saber, y entonces los proyectos se retiran o no se animan a hablar de ciertas cosas o a sumar a un debate político porque también tienen miedo. Entonces creo que es una bola en la que nos metimos, que hay que salir de ambos lados de ese lugar. Total. Y ver si podemos construirlo un poco más sano, ¿no?
menos Sí, o tóxico. también están estos proyectos que quizás, como está de moda hablar de un tema, o es el tema, o hay una tendencia, se cuelgan de ese tema Sí, porque no puedes estar en Instagram y no decir Black Lives Matter, ¿no? Como por ejemplo sí. lo que pasó a principio de este año. Entonces están estas marcas, o estos proyectos, o estas instituciones que quizás no tienen una posición política desarrollada en sus redes o en su discurso, y de repente como hacen un posteo de estas Mm, características y pretenden como ser aceptadas o que mm. todo esté bien o viste como bueno, ya está, ya cumplimos con nuestro granito social de las redes, ya estamos salvades, ¿no? Sí. Es un poco como resolver esa cuestión de la tendencia y ya está. Después en el año, si donamos dinero a alguna organización, no importa, ya está posteado el cuadradito negro, total, Claro. que sabe la gente, ¿no? Entonces Hay un ahí montón de también hay mucha problemas desconexión. en eso. Si vas a subir el cuadradito negro y sos un museo, asegúrate de tener en tu Total. muestra En tu staff, permanente un artista afroamericano, por favor, Por favor, mínimo. claro. Además de que había problemas con el cuadrado negro, que la comunidad afro pidió que eso no se difundiera porque tapaba la información que se estaba difundiendo realmente. Sí, Eso es el problema de esa corrección política, de salir a hacer lo que hay que hacer para no quedar como racista en lugar de subir un claro. contenido profundo, que tal vez comparta lo que una persona de la comunidad está queriendo decir, pero salir a ese lugar rápido antes de que me escrachen por no haberlo subido. Entonces está todo ese temor que es una pena porque no estamos construyendo material de valor, y estamos como sobre todo saliendo a porque tapar un bache. con lo que uno tiene que salir, ni siquiera tiene que ser tan profundo. Podría ser, che, esto es nuevo para mí. ¿Cómo, qué es lo que tengo Claro. que aprender? Quizás el Pedir mejor posteo información del Black también. Lives Matter podría ser alguien diciendo, che, ¿qué estamos discutiendo acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo qué paralelo podemos hacer de un hashtag o de una comunidad que está haciendo un reclamo en otro lado del mundo, con otro sentido cultural, con otra economía, con otra realidad geográfica? ¿Qué impacto tiene acá nosotros en ese mismo tema? ¿Qué deberíamos rever? ¿Qué tenemos que reflexionar? Porque si no, es como replicar un pedido que nos es ajeno de otro país, que tiene otra cultura, De que otra tiene otra cultura. economía, Mm. que... A mí me gustó que muchas personas compartieron, por ejemplo, material de Identidad Marrón, que es un colectivo que trabaja por esa identidad acá y habla sobre racismo, pero está anclado en nuestra territorialidad, en nuestro contexto, con nuestros problemas. Está buenísimo que nos rebote reflexiones una cuestión que está pasando en otro lugar, pero tratemos de que sea productiva para lo racista que es la Argentina. Total, claro. Entonces, ver si podemos traerlo para acá también, eso es fundamental. Bien. Bueno, hablemos un poco de las de los errores garrafales que cometemos todo el tiempo. Podemos hacer un punteíto por algunas cosas para estar atento. Por supuesto que lo mejor es que sigan Podemos. a Es Tu Contenido, @ Es Tu Contenido, que busquen la comunidad que ellas están generando, porque más allá de participar o no de algún taller o de poder pagarlo o no poder pagarlo, el Instagram realmente está mega repleto de información y de data concreta para realizar. De verdad que si alguien tiene una limitación económica, por supuesto que hacer el taller y las consultorías es mejor, pero no lo estoy poniendo en ese término. Lo que digo es que alguien que no tiene el recurso económico incluso puede aprender un montón de sentarse una tarde a leer los mensajes. Digo, si uno tiene la capacidad de hacerlo sin el acompañamiento, que a veces yo, por ejemplo, personalmente no la tengo, pero si no tuviera el recurso estaría como intentando también aprenderlo así. ¿Qué son los Sí, primeros para que errores la que... gente sepa lo que realmente nos importa una escena con mejor contenido, es que no paramos de ser generosas con lo que compartimos en nuestro Instagram, porque Totalmente. nos importa mucho que mejore todo lo que está pasando en la comunicación. Bueno, ¿y cuáles son los primeros grandes errores de comunicación? Ya vamos a llegar al enemigo número 1. Yo quiero que hablemos en profundidad del flyer, porque sé que esto es una batalla que... Empezamos por el 2 entonces. Empecemos por el 2 y cerramos con el enemigo número 1 de la comunicación. Bien, a ver, ¿por dónde podemos empezar, Lutz? Yo creo que hay un problema con la escritura de los posteos, por ejemplo. Hay mucha obsesión con otra máxima que tenemos, que es que la gente no lee, y eso es cierto, es muy difícil que la gente lea un mensaje completo y trate de poner toda su capacidad de lectocomprensión en un texto, pero hay una cantidad de textos que vemos que empiezan con información estructural
o que cuenta todo el organigrama de nuestra institución, me cuenta los problemas de la institución y no me está contando qué es lo que cuál es la historia que me está contando detrás de eso. Posteos que empiezan con el próximo lunes, no te lo pierdas, última oportunidad, ya empieza. Una cantidad de frases hechas o de arrobas, de hashtags, bueno, eso es otro problema que ya entraremos, pero hay mucho problema con una capacidad de redactar algo que nos llame la atención y que se aleje de una publicidad de spam y que empiece a contar una historia y contar un contenido. Hay mucha dificultad para titular y para separarse objetivamente de lo que estamos vendiendo, ofreciendo en nuestro proyecto y darnos cuenta cuál es el valor creativo, distintivo de lo que estamos contando y poder ponerlo en palabras. Bien. Eso es uno de los horrores. Después está, que sigue pasando y va a seguir pasando y nosotros vamos a seguir firmes luchando contra eso, la gente que se arma, tiene 20 proyectos y se arma 32 cuentas para cada proyecto distinto, ¿no? Hay algo de pensar que cada proyecto, como es distinto, tiene que tener su cuenta distinta, ¿no? Y eso es un error muy común, que nosotras ahí salimos como a motivar el tema de las cuentas integrales, ¿no? Porque hoy y siempre, ¿no? Somos personas con distintos intereses, distintas formas de expresarnos, distintas cosas que queremos decir, pero ¿para qué separar todo lo que nos hace ricos y ricas, ¿no? Esas particularidades que nos definen en un montón de cuentas que después no sabemos qué postear, cómo definir una voz, un discurso. Lo que vemos después son un montón de cuentas fantasma que tienen 120 seguidores y no postean desde el 2014 y decís, bueno, ¿qué pasa acá? ¿No? Ahí hay que desbloquear algo y decir, no, a ver, si vos sos artista, ¿para qué te haces, y tenés tu cuenta personal, para qué te haces otra cuenta que se llame Juan Artista? Claro. O sea, usar la misma y contar todo lo artista que sos ahí y contar además tus proyectos ahí, ¿no? Como, aparte, una cosa de centralizar recursos y centralizar audiencia, ¿no? Porque una persona que te sigue en tus redes personales, después es como, y si no están vinculadas, hay un montón de desconocimiento en ese sentido, pero lo que tiene que quedar claro es que es mucho más interesante hoy y auténtico y coherente contar todo lo que somos en una sola cuenta, ¿no? ¿Para qué desbordarnos de plataformas que no podemos alcanzar después? Y en esa propia cuenta poder filtrar un poco algo de nuestra realidad, y ahí viene el control entonces de lo que te preguntaba antes, me parece, que bueno, la cuenta es integrada y ahí yo regulo cuánto quiero jugar a ser influencer y famoso y cuánto no. Pero bueno, pero hay algo que es mío, que se ve, que se atraviesa, que tiene mi identidad, como mi color, mi tono de voz, mi forma de pensar, ¿no? Hay que tomar decisiones. Nosotros hablamos como de personajes, de crear personajes, porque la tridimensión y las cuentas y las personas más complejas son más interesantes. Solamente una persona que es actriz, o solamente una persona que es investigadora, o solo una persona que es mucho más interesante cuando la persona muestra todas esas facetas, lo que piensa, lo que le interesa, cómo ser investigadora y ser actriz se pueden cruzar. Todas esas cosas son mucho más interesantes cuando una persona puede hacer confluir esos puntos de vista, esas experiencias. Para quien es consumidora de esa red es mucho más interesante. Ahí nosotros siempre decimos, piensen con el criterio de consumidores. ¿Qué cuentas siguen y por qué se vuelven más humanas? Bien. Bueno, algo que tiene que quedar descartadísimo es la cuenta portfolio, ¿no? La cuenta que es lo mismo que entro a tu web, entro a tu cuenta de Instagram y es lo mismo, ¿no? Veo como todo así bien, quién soy, qué hago, no sé qué. ¿Para qué, no? Como, y además, eso tiene que diferenciarse mucho, porque la red está para interactuar, para generar comunidad, para contar esas cosas que en la web no está preparada para contar. Y sobre todo me parece clave lo que decís, Lux, porque la cuenta portfolio no la ve nadie, pero no porque no la quiera ver, porque el algoritmo no te lo va a mostrar, porque lo que va a potenciar el algoritmo, y esto también es importante aprender de las herramientas que estamos usando para comunicar, porque si uno no sabe que a quién va a mostrar más la red social, a quién va a hacer llegar a más gente, no sabe cómo utilizarla a su propio favor, y en ese sentido las redes sociales
implican que uno esté en la red social el mayor tiempo posible. Bueno, Exacto. discutamos después políticamente si los estados tienen que regular estas mega empresas, esta información que ellos están vendiendo o vendiéndonos a nosotros como productos en estas mega empresas que son transnacionales, que quién las regula, quién decide qué pueden hacer y qué no. Ellos están en todos lados, pareciera como que borraron los límites del poder de las naciones también. Sí, nadie puede. De la privacidad también. Sí, nadie puede decir eso. Es como si esto ellos ya decidieron que ellos tienen este poder enorme. Entonces, conozcamos también un poco para poder, adentro de estas redes en las que ya estamos y de las que no vamos a salir, por lo menos nosotros tres que estamos hoy en esa misma red, de alguna manera, cómo poder usarlas para nuestro beneficio también, ¿no? Como poder llegar a más gente. Y para mejorar un poco la sociedad también, ¿no? Quizás es un poco... me gusta que seas la idealista del grupo. Parece que ella es Belén, soy difícil. Pero al final ella se puso la peluca y quiere ser Heidi. Y bueno, sí, uno es varias cosas, no es solamente trash y punk. Son modos, ¿viste? Son modos. De repente estoy tipo, este flyer es una mierda, sacalo, es horrible. Y de repente, pero hay que mejorar el mundo. No, sí. Otro gran pecado es que se desprende un poco de la cuenta portfolio es el tema de la autorreferencialidad constante, ¿no? Como el narcisismo como puro de hoy hice esto, mañana hago esto, la semana que viene voy a hacer esto, mirá lo que hice hace 4 años, mirá lo que estoy haciendo ahora, mirá mi cara, mirame otra vez. Como era algo de, como que, bueno, ¿cómo querés que tu proyecto sea relevante si todo el tiempo hablas de tu proyecto, ¿no? Y no de las cosas que quiere hacer, o no de sus objetivos, de su misión, de la gente que está detrás. Ahí es cuando perdemos un poco el eje y pensamos y le demandamos a nuestra audiencia o a posible audiencia esa cosa de prestarme atención, esto es importante, cuando realmente no es importante, porque otra gran verdad muy cruda es que a nadie le importa lo que hacemos. ¡A nadie realmente le importa! Voy a decirlo a cámara, no. me voy a acercar a la cámara para decirlo aunque se escuche mal. A nadie le importa, Lorena, tu emprendimiento de macetas. No le importa a nadie, pero vos podés lograr vender macetas y ser feliz. Pero no nos importa. Hay que lograr ese engage, porque si no, no va a pasar nada con tu proyecto de macetas, Lorena. Ahí está. Estamos muy de acuerdo. Bien, perfecto. ¿Esto lo podemos dejar en destacadas? Sí, por Podemos. favor. Bueno, por el favor. enemigo entonces número 1, y se entiende en función de hablar de todos los otros enemigos de la comunicación, es que el flyer no cuenta nada, chicos, no da identidad, no tiene vida propia. ¿Por qué seguimos haciendo flyers? Creo que la cultura de la volanteada todavía nos queda en el ADN, no sé con qué tiene que ver. Es buena esa, la volanteada. Sí, no cuenta historias, no te transmite experiencias, no te interpela, ¿no? Es una pieza informativa, temporal, que cumple su función y ya está, ¿no? A veces vemos mucho que insisten, muchas cuentas insisten con generar una curaduría de sus muros completamente gráfica, ¿no? Como completamente apoyadas en el diseño gráfico, y acá siempre hay como una línea entre el respeto por los diseñadores gráficos que no queremos que se nos enojen, pero por otro lado decir, bueno, pero aprovechen a estos profesionales para crear piezas mucho más ricas en contenido, ¿no? Quizás pensar en algo que tenga otro impacto, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la perspectiva de entretenimiento. ¿Por qué esta perspectiva? Porque un flyer estático que dice lunes 20 horas, Zoom desde mi no sé qué, buenísimo, ¿qué querés que haga con eso? Claro. Y si atrás no tengo una foto que me comunique, hay que lograr ahí un equilibrio, ¿no? Entre imagen, texto, audio en lo posible, sí, ¿no? Como generar ese impacto, porque volvemos un poco a pensarnos como usuarios. Cuando estamos mirando las stories, cuando estamos mirando Instagram, ¡epa! ¿Qué pasa? Nos encontramos ahí con un flyer, lo pasamos de largo. Total. Pasa de largo. O sea, de hecho el otro día Belu estamos con problemas hoy, me compartió un contenido de un taller de
un seminario, creo que, mira, ni me acuerdo por qué, ni me acuerdo. Era interesantísimo que ella me lo pasó y digo, ¿qué es esto? Y digo, lo vi, pensé que era un flyer. Entonces, Claro. como era un flyer, lo dejé pasar. Y en otros casos pasa que quizás está armado como un contenido audiovisual, con sonido, que se ven personas haciendo cosas, ¿no? Como tiene otro impacto, ¿no? Porque siempre decimos que mostrar personas, mostrar experiencias, contar historias, es lo que no, ni siquiera es lo que se viene, es lo que ya tiene que haber sucedido hace un par de años. Y quienes no hagan ese clic van a estar realmente en problemas, porque van a depender 100% de una pieza gráfica que a nadie le importa, ¿no? Y que pasó la fecha y ya está. Y eso es cumplió basura. su función y es basura, ¿no? Y es como seguir agregándole basura a internet. Sumándome a lo que decía Martu de la volanteada, ¿no? Haciendo la genealogía del flyer. Yo entiendo que en su momento tuvo su función. Total. Lo hemos usado, hemos hecho práctica de flyer, pero también porque teníamos redes que no nos permitían o no teníamos todavía la capacidad de generar los contenidos que podemos hoy. Entonces el flyer ha cambiado y podemos hablar de piezas que son informativas, que por ahí dan la data más puntual de lo que estamos contando, pero hay otras maneras de hacerlo. En nuestro taller tenemos flyers del mal, pero también tenemos flyers del bien, porque creemos que se pueden hacer de una manera distinta. Acá me toca a mí ser la optimista. Tenemos potencial, hay un potencial en la pieza, en la idea de la pieza flyer, ¿no? Ya no flyer como lo solemos imaginar tradicionalmente, pero se puede reformular. Quienes todavía, como decía Lux, se quedan en esa idea, le ponen mucho peso a una pieza que no va a llevarlos a donde quieren ir. Yo sí me voy a cargar un poco a la colectiva de los diseñadores gráficos, pero creo que tengo una teoría del motivo de la muerte del flyer. En la academia, lo sé porque tengo amigos que se dedicaron profesionalmente al diseño gráfico, la academia insiste mucho que los diseñadores gráficos no son artistas. Es muy importante en la ideología de la carrera del diseñador gráfico. Ellos no se ven a sí mismos como artistas, como creadores de un contenido. Entonces, inevitablemente, por más buena formación técnica que tengan, al lavarse ellos de la idea del arte y de la idea de la individualidad, generan piezas que son... es lo mismo que ir a Canva, no por desmerecer el trabajo de un diseñador gráfico, pero termina no habiendo diferencia, porque es una forma que se rellena con distintos contenidos. Es una cubetera que se rellena con jugo, con agua, con leche, con lo que plantillas. quieras. Es una plantilla. Y en eso, para mí, el desafío es que los diseñadores gráficos vuelvan a recuperar su idea de que están generando un contenido que es artístico. Y yo creo que se puede. Pero hay algo ahí también académico que les cagó un poco la cabeza para mí a los diseñadores gráficos. Es mi teoría personal, ¿no? Está bueno esto que decís. También es importante tener en cuenta que hay mucha confusión con respecto a que, por ejemplo, un diseñador gráfico también debería saber comunicar, ¿no? Y eso a veces no viene de la mano, ¿no? Como a veces vemos piezas gráficas que tienen muchos problemas, ¿no? De jerarquías, de legibilidad, y eso es lo que aún lo va a hacer menos interpelable, ¿no? Como va a generar menos impacto aún porque no se entiende el mensaje, no se sabe a dónde va, ¿no? Y es clave eso porque en nuestra industria, esto de la comunicación, hay mucho desconocimiento con respecto a los roles, ¿no? Se piensa que un community manager tiene que saber diseñar, tiene que saber de anuncios, tiene que saber un montón de cosas que no están implícitas en los cargos, pero sobre todo el tema del diseño, ¿no? Como que se les exige al diseñador saber comunicar, y eso a veces no viene de la mano. Entonces es importante respetar esos roles y en lo posible generar un equipo de trabajo con gente especialista en cada tema, porque eso es lo que va a lograr una comunicación coherente, ¿no? Y también hay algo de la precarización, ¿no? Como por supuesto, pues una persona termina haciendo 8 trabajos, ¿no? Como ya estresadísima. Y bueno, y eso después impacta en el resultado. Es un colectivo, toda la comunicación y el diseño son colectivos que están muy vapuleados por la flexibilización laboral y porque la demanda es tan baja, o sea, debería ser más alta y nadie está dispuesto a invertir en eso, y entonces cualquiera agarra cualquier trabajo por necesidad, sin maldad, pero bueno,
hace un daño a una colectiva que no tiene representatividad, que no tiene sindicato, que no se organiza, que realmente eso. Y para mí es clave en ese sentido, lo universitario es fundamental. Y en la universidad yo tengo la sensación de que a ellos los forman como cosas técnicas. Y en ese sentido los aíslan, porque no hay un colectivo que está junto... diciendo, no, los diseñadores gráficos tenemos este valor, aportamos esto, tenemos esta voz, queremos que se nos respete como trabajadores, tenemos que salir de esta cosa que nadie sabe cuánto cobrar. En los proyectos así que están tan flexibilizados, empieza a hacer una cadena de malos tratos que hace que la industria se empobrezca. Pasa mucho en el mundo del freelanceo, sí, esto, ¿no? Como hay tantas grillas, hay tantos tarifarios, tantas formas tantas posibilidades que a veces se desdibuja eso. Y en ese sentido nosotras siempre como motivamos a que se escuchen a sí mismas, ¿no? Las personas, como digan, a ver, vos, no sé, ¿cuántas horas trabajás? Bueno, ¿cuánto pretenderías ganar por esto, ¿no? Como hay una cosa de respetar mucho el trabajo de la otra persona, ¿no? Sobre todo porque después se generan vínculos re tóxicos generalmente en ciertos trabajos. Entonces como que si no empezamos por respetarnos entre nosotros dentro de un equipo y tener realmente darle un valor, porque somos personas trabajando, ¿no? Como que el producto, si entre nosotros no llevamos bien, va a ser un horror, se va a notar, no va a fluir. Y aparte ya el sistema nos oprime, ¿para qué nos vamos a ¿por qué nos vamos a pisar entre nosotros? Claro, me parece clave esto que dice Lux también, porque igual algo lo universitario que decís también, Martu, que es fundamental. Pensar que el trabajo de comunicación digital es muy nuevo, entonces todavía no hay como una conciencia de sindicalización o academia, todavía hay algo también de que la gente lo utiliza mucho, son redes que todo el mundo tiene, entonces cree que tiene el conocimiento para hacerlo profesionalmente, y como por ahí muchas personas no manejan Photoshop, creen que no pueden ser diseñadores gráficos, pero como todos usan Instagram, creen que pueden ser community managers. Total. Digamos, hay algo entre separar el uso y entender que hay un uso profesional del mismo, que bueno, vienen separados y todavía creo que no está esa conciencia. Sí, en su momento era más grave. Yo creo que hace un tiempo tengo un sobrino que usa Facebook, así que le voy a dar la página. Hoy en día hay una conciencia de que es un trabajo. De todas formas, sí, no se lo ve con el respeto que al menos nosotras le ponemos al trabajo de la comunicación. Totalmente. Porque no hay un análisis todavía de el rebote directo en el sistema mercantil. Es tener un community manager, ¿cuánta plata más me da? Cuando se mida eso y cuando se analice eso, me parece que va a ser una profesión que de a poco va a ganar, porque inevitablemente, y esta es la última pregunta que quiero, y ahora te dejo, Lux, que para cerrar es, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Son los robots contra nosotros? ¿Es el algoritmo comiéndonos? ¿Es todos con el teléfono adelante sin mirarnos? No sé, ¿cuál es el futuro? Respondan esa pregunta, yo me voy y las dejo a ustedes diciendo, ¿cuál es el futuro de las redes sociales? No, re sutil para un sábado al mediodía. No lo sé, pero confío desde las cuestiones que me interesan trabajar a mí, que es esta idea del humano... humano-máquina, ¿no? Estas cuestiones las nociones de cyborg, ¿no? Y todas estas cuestiones que se vienen imaginando y no tanto, y algunas concretando. Hay una idea de que los robots nos van a matar, de que van a cambiar, bueno, un montón de fantasías divinas. Pero yo creo que por lo menos en un futuro más cercano, las tendencias que se observan según estudios, según la ciencia, ¿no? Es que se va a generar en principio un diálogo, ¿no? entre la mente humana y las capacidades que nos puedan llegar a aumentar las máquinas, ¿no? Las computadoras. Así que en ese sentido, como que yo no veo tanta catástrofe, no nos van a venir a matar, no nos van a dominar
todavía, falta muchísimo, sobre todo en Argentina, imagínense lo que falta para que venga acá un robot y te diga, che, salí de acá. Dame toda la plata. Dame toda la Respondo plata. yo esta pregunta, te dice el robot. Claro, como me parece que ahí está, hay un plano muy de ciencia ficción todavía, muy se romantiza como el apocalipsis cyborg, pero bueno, a mí me encanta, yo Luz está fascinada. Luz está preparada para formar una familia con un robot. Fantástica, estoy esperando que me vengan que me vengan a buscar para ponerme un traje. Que te abduzcan. Que me abduzcan. Yo fascinada, pero hay que tener un poco de también investigar, leer, ver documentales, no quedarse con lo que te dice el noticiero o lo que leíste en una página, un poco de investigación y de desarrollar los criterios propios, que es algo que también que nosotras remarcamos mucho en los talleres, ¿no? Como no te quedes con lo que lees, no te quedes con lo que ves, que es un poco las máximas de hoy con los medios. Total. Y de siempre con los medios, ¿no? Sí. Como decir, che, ¿a vos qué te parece? ¿Por qué? ¿No? Desarrollá esa postura crítica de por qué sí, por qué no, o por qué lo pensarías en 2 semanas. Y eso es clave, ¿no? No quedarnos dormides, mantenernos como despiertos, pero también respetando nuestros procesos, porque somos personas diferentes, con necesidades diferentes, con intereses diferentes, y hay como una misma vara que va midiendo todo, y eso nos perjudica bastante. A mí yo soy un poco pesimista con esta pregunta, creo. También vieron que al principio de esta bella pandemia que nos contextualiza, que creíamos que íbamos a derrotar al capitalismo, que a partir de ahora iba a haber como una revolución de lo social, que bueno, se iba a lo digital y todo iba a cambiar, que ahora ya no está pasando, digamos, estamos eligiendo el barbijo que más lindo nos queda, entonces eso ya lo dejamos ir. Entonces yo espero de todas formas que este vuelco a lo digital, digamos, no perdamos la política de los afectos y de los vínculos sociales, me parecen fundamentales, por eso nosotras tenemos esta impronta tan humana en la comunicación que tratamos de transmitir. Sí me parece importante, a diferencia de lo que plantea el documental que hablábamos antes de Netflix, que piensa que las redes sociales no son una herramienta, sino que son una plataforma diseñada en la que no podemos movernos y que no podemos tomar decisiones, me parece importante que las personas empecemos a desarrollar una responsabilidad crítica, como decía Lux, sobre lo que podemos hacer y lo que hacemos y lo que no hacemos con estas plataformas. Y como tampoco creo que nos podemos ir de las redes sociales ni nos vamos a ir del capitalismo, claro, tratar de manejarnos dentro de este sistema lo mejor posible. Se han visto usos súper interesantes de las redes para fines sociales, entonces tratar de ser conscientes de esas posibilidades y profundizarlas lo más posible, porque, como decías vos, estas redes nos van a acompañar por mucho tiempo. Son bastante recientes, cuando lo veamos en muchos años, esto va a ser el inicio. Total. Es como el principio, como cero conscientes todavía, ¿no? Cuando veamos esto cómo se va a desarrollar a lo largo del tiempo, todavía no sabemos nada. Entonces espero que podamos tomar la mayor conciencia posible a tiempo y aprovecharlo. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy acá conmigo. Gracias a vos, Martu. Nos encantó la entrevista. A mí me encanta. Te queremos, Martu. Yo también las quiero mucho. Bueno, gracias por estar. Grabaremos. Gracias después. A vos. Eso también es importante decirlo, ¿no? Nos gusta mucho lo que haces. Te respetamos mucho como artista. La verdad que nos haces reír un montón y confiamos en tus contenidos, Martu. Vamos, adelante. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, chau. Chao.